canibalismo bancario. Pues son estas prácticas que, ajenas al deber ser de la banca como institución social que ha ayudado a la humanidad a florecer, a desarrollar empresas, a desarrollar industrias, por el contrario, como hemos dicho, lo que hacen es que se comen a sí mismos. Se comen es a los inversores, a los depositantes, a los ahorradores. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de canibalismo bancario? Pues son estas prácticas que, ajenas al deber ser de la banca como institución social que ha ayudado a la humanidad a florecer, a desarrollar empresas, a desarrollar industrias, por el contrario, como hemos dicho, lo que hacen es que se comen a sí mismos. Se comen es a los inversores, a los depositantes, a los ahorristas. Y vemos que este tipo de esquemas no solamente ocurre en sociedades desarrolladas, industrializadas, sino también y aún más con mayor profundidad en sociedades no tan preparadas, no tan jurídicamente responsables. Y es por ello que estamos tratando de llevar a la población en general, pero también a las políticas públicas, la visibilización de casos emblemáticos. Todo ello para que podamos tomar nota y prevenirlas. Pero previo a eso, hay que repasar algunos conceptos bien interesantes sobre la banca. Por ejemplo, ¿sabe usted que el dinero que usted pone en un banco, en cualquiera de estas instituciones generales, no está simplemente guardado en una gaveta? Ese dinero es utilizado para inversiones o préstamos. De ahí es donde viene aquella diferenciación entre, a lo mejor, lo que entendemos por una banca comercial y una banca de inversión. Ese dinero, como le estamos diciendo, no todo se presta o no todo se invierte en papeles u otro tipo de inversiones. Ahora bien, esa cantidad de dinero, pongamos como ejemplo 100 recibida por depósitos, se prestan esos 100 y algo más. ¿Por qué? Porque no todo el mundo va a retirar el dinero a la vez. Eso permite a que los bancos puedan ir prestando cantidades de dinero, de las cuales ese porcentaje que ganan ellos de la comisión entre el interés que se le paga al depositante versus el que reciben de los préstamos, que es su ganancia, se multiplique en el número de veces más. Es lo que se llama las reservas estratégicas o reservas fraccionarias. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver cómo esa práctica, que es lícita, es perfecta, va a ser utilizada con otros fines. Tenemos entonces que de ahí es que son pensados, ideados los distintos productos financieros. ¿Y cuáles son los productos financieros? Desde una tarjeta de crédito, la cuenta de ahorro, la cuenta corriente, y surge uno muy especial, que son los certificados de depósito. Como ya vimos que no todo el mundo pudiera ir a sacar prácticamente el dinero a la vez y afectando ese, digamos, equilibrio que existe entre los préstamos efectuados y los depósitos recibidos, lo que hacen este certificado es que, por un incentivo mayor, es decir, por una tasa de interés con unos puntos adicionales, a usted le dicen, en vez de tener el depósito en una cuenta líquida en el sentido que usted la pueda sacar siempre, le vamos a dar este papel, este certificado de este depósito, le vamos a dar un adicional, pero usted lo tiene inmovilizado determinado tiempo. Pueden ser días, meses, etc. Esto nos obliga a ahondar un poco más sobre un producto financiero particular, que son los certificados de depósito. Veamos en qué consisten. A diferencia de las cuentas, digamos, como la de ahorro y la corriente, en la cual usted puede disponer directamente de ese dinero, pero ya sabemos que no todo el mundo saca el dinero en su totalidad a la vez. Esto es una manera de que usted, por un incentivo, que principalmente es un par de puntos más en los intereses que le pagan, usted pone ese certificado y tiene ese papel
por un tiempo determinado, 30 días, 90 días, 180 días, cualquiera sea el plazo que se ponga allí, y usted no lo moviliza. Eso por el lado del banco es que pueden hacer uso de ese dinero sabiendo de que no tendrán que pagárselo con sus intereses. Por supuesto, si usted trata de sacarlo antes, le cobrarán un adicional, una multa, pero aquí lo importante es que si los bancos se llenan con muchos de esos documentos, esos certificados de depósito, pudiera tener como mayor libertad de prestar, sea a la banca comercial, en la banca comercial a los comerciantes, pero también para invertir. El problema está cuando a usted no le van pagando o empiezan a imponer algunas restricciones para pagárselo. ¿Dónde está ese dinero? ¿En realidad está invertido? ¿En realidad está generando esos intereses? ¿O simplemente a usted le están pasando un estado de cuenta con unos montos que no necesariamente se reconocen o no necesariamente existen tal cual para podérselo liquidar, es decir, para poder usted disponer de ellos? Pues aquí lo importante de tener en cuenta de cómo funcionan estos certificados de depósito, que son unos títulos valores de manera general, porque ellos valen, es que se han basado la gran mayoría de los esquemas, muchos de ellos fraudulentos, en los cuales esta práctica de canibalismo bancario estamos refiriéndonos. Vemos, por ejemplo, el caso específico al cual nos vamos a referir hoy, que es el del Bank Stanford International Bank. ¿Y por qué es importante tener en cuenta este caso específico del Stanford Bank? Porque, por un lado, está ubicado en el área del Caribe. Por otro lado, por el momento histórico en que se da, para también entender cuáles son los regímenes de alguna manera muy laxos en cuanto a supervisión bancaria que pueden afectar. Y tres, por la cercanía a muchos de nosotros. Fueron decenas de miles de afectados en el área de Latinoamérica, Estados Unidos, y vemos como elemento común eso que estábamos hablando, aquella forma muy particular de la regulación bancaria en estas instituciones de bancos en estas islas, principalmente del Caribe, pero no se queda allí. En el Pacífico también hay, en muchos lugares hay, y aquí es donde le vamos a poner la lupa. Hablemos entonces del caso Stanford International Bank. ¿En qué consistió? Bueno, pero previo, conversemos quién fue este señor Robert Allen Stanford, un señor norteamericano que nace en el estado de Texas en 1950. El señor se gradúa en 1974 en el área de finanzas, también una universidad en Texas. Empieza por el negocio de los gimnasios. Total Fitness fue uno de los primeros gimnasios, uno de los primeros proyectos que él desarrolla, y en 1982 quiebra esa franquicia, quiebra ese negocio de gimnasios. No solamente quiebra, sino que termina él debiendo la cantidad de 13 millones de dólares. Posteriormente, en el año 1986, se muda, está un tiempo en una isla del Caribe que se llama Montserrat. Montserrat es una isla que tiene un régimen especial de compañías offshore, compañías internacionales. Pero también, como tenía compañías de cualquier propósito, también tenía lo que se llaman los bancos internacionales, también conocidos como banca offshore. ¿En qué consiste en términos muy generales? Bueno, bancos que prestan servicios no directamente a los habitantes de esa isla, sino fuera de la isla. Y como podremos imaginar, eso se puede prestar a captar estos depósitos que veníamos hablando con una supervisión muy particular. ¿Qué pasa? En el caso de Montserrat, que tenía en ese momento una población de poco más de 12,000 personas, había nada menos que 300 bancos internacionales. Y este señor Stanford hace uso de este Guardian International Bank que funda en Montserrat, y resulta que lo cierran, le retiran la licencia por prácticas de lavado de dinero. ¿Qué hace este señor Stanford
cuando ya teníamos, digamos, tenía ya montado esta idea, se va por una isla próxima, prácticamente al lado de Montserrat, que es la isla de Antigua y Barbuda, otrora parte de la colonia inglesa. Y por supuesto, la práctica no era muy distinta en cuanto a la banca internacional, y ahí es donde crea el Stanford International Bank. Stanford Bank, que existe es en Antigua bajo ese régimen de banca internacional. Entonces tenemos a este señor que ya ha ido trabajando cómo montar completamente este emporio, y lo que busca es tener una imagen como si tuviese aquel, digamos, línea de millonario, el famoso billonario, que como billonario al fin les encanta son excentricidades, tenía esa fijación por el águila, por eso es que cuando vemos las imágenes del banco aparece un gran águila. Y en Estados Unidos monta el Stanford Financial Group, pero principalmente entonces tenemos que la operación viene desde Antigua y Barbuda, isla que estaba, digamos, bajo el control de una familia que era la familia Byrd. Y entonces tenemos lo que se formaría como una suerte de tormenta perfecta, una isla del Caribe regida por una familia que tenía, digamos, señalamientos de corrupción, a su vez un régimen bancario internacional con una supervisión muy laxa, en la cual también tenía personas que necesitaban, uno, lavar dinero o evadir impuestos, y también tenemos otro grupo de personas a lo largo que lo que querían era no solamente ganar más dinero, porque como les habíamos dicho, 1 o 2 puntos porcentuales es un incentivo interesante, pero es que no solamente estaba eso, sino había personas que en países en los cuales cercanos en el área del Caribe que tengan devaluación de su moneda, veían poner estos certificados como una forma de resguardar el valor de sus ahorros, de sus depósitos. Entonces tenemos a este señor Stanford que trata de montar una imagen de billonario famoso con sus excentricidades propias de yates, el Sea Eagle que él tenía era de 112 pies, con casas, prácticamente mansiones y castillos en todos lados, y también producto de estas excentricidades y sus actividades, el equipo de cricket. No basta con haber comprado el equipo de cricket, sino que básicamente era un jugador mayor en el sentido que prácticamente compró la práctica de cricket y montó casas en Londres. Entonces vemos que este señor, que primero vivió en Texas, en Florida, en Montserrat, en San Croix, tuvo una suerte de título nobiliario allá en Antigua y Barbuda, empieza a montar oficinas en muchísimos otros lugares de Latinoamérica y, por supuesto, captando esos depósitos de las personas y les daban. Ahora, todo eso era absolutamente mentira. Él viviera de los depósitos de las personas y, en definitiva, no fue más que un esquema Ponzi a niveles estratosféricos, solamente superado por el de Bernie Madoff, que fue un esquema Ponzi desde el principio. Es decir, no fue un sistema bancario que luego se pervirtió o se corrompió. Estaba pensado desde el principio con esa finalidad. Estamos hablando de 7.200 millones de dólares. Es una suma que valga ponerla en números aquí para que entendamos la cantidad de cero en dólares a que se refería. Empiezan unas labores de investigación, no solamente estaba en el tema de lavado de dinero que a lo mejor eran puros números, puras anotaciones. Y, por supuesto, la cantidad de afectados fue mayor. Cantidad que se cuenta de decenas de miles de afectados en Venezuela, en Perú, en muchas de las islas del Caribe. Entonces vemos cómo en el propio Estados Unidos inicia esta investigación que termina en su condena en el año 2012 a prisión por 110 años. Tenemos entonces que este señor Robert Stanford no era ningún billonario, lo que hacía era vivir un estilo de vida que le daba era los depósitos de las personas, un vulgar esquema Ponzi desde el principio. Por eso es que es importante
tomar nota de este caso en particular porque hay muchísimas semejanzas en muchos otros casos que iremos hablando a lo largo de esta entrega que hemos llamado Hannibal Banking, que es para visibilizar esas prácticas de canibalismo bancario, principalmente que vemos en el Caribe. Bueno, por la expresión que maneja de canibalismo bancario, entiendo que tiene que ver mucho cómo una entidad bancaria absorbe recursos de una región determinada y es llevado a donde está constituida con unas leyes muy favorables, que después la comentaremos, una entidad bancaria que absorbe recursos, como digo, de cierta región que le pudiera haber sido invertida en sectores más de finalidades sociales, educativas, etcétera, y es llevada a ese territorio denominado paraísos fiscales, que pudieran haber sido llamados guaridas fiscales, porque son beneficiadas de una cierta legislación muy favorable que incluye desde la no aplicación del tributo de esa jurisdicción, pero también de un secreto bancario y de una protección de datos individuales que permiten, por supuesto, bajo el paraguas de una legislación muy laxa, de una supervisión más laxa aún que la jurisdicción, que estos bancos pues se muevan en ese devenir. Estamos hablando, para que tengan una idea, nada más en el Caribe, que es el tema que nos interesa, cercano a $1 billón que se encuentran allí localizados. Y sabemos las carencias que la región requiere de inversiones para los desarrollos que estamos hablando. Hay temas que hemos venido también hablando durante este tiempo que estamos trabajando sobre las jurisdicciones, los poderes judiciales y la labor del supervisor. Porque siendo la banca, en términos generales, una actividad de fiducia, de fe, de crédito, de creencia, es muy grave que la autoridad simplemente, bueno, no supervisa y no se le exige responsabilidad alguna. ¿Cuál crees tú que debe ser el llamado de atención en este aspecto? La responsabilidad del custodio, de la responsabilidad de la autoridad. Fíjate, Roberto, lo hemos discutido en fecha reciente, que la autoridad es una principal responsable de lo que allí ocurre. Claro, ella se ampara sus actuaciones con una legislación que te acabo de decir que son muy endebles, muy lex. De hecho, en estos países existe un doble una estructura fiscal para el residente que paga sus impuestos directos, que paga una serie de situaciones fiscales, mientras que existe otra legislación complaciente hecho un traje a la medida para el inversor en una banca, en el cual no va a tener impuestos directos, no va a ser sometido a las exigencias que toda legislación fiscal, bancaria requiere en cualquier país del mundo, y eso permite las consecuencias que sabemos y que termina siendo un canibalismo que se entiende también al depositante, que le pierde generalmente los recursos. Eso. Así es. Mira, mencionaste previamente, muy breve, el tema del secreto bancario. Y es que el secreto bancario a veces se entiende únicamente respecto de los depositantes, ¿no? Porque esos también tienen sus intenciones, ¿no? Pero es que también hay un tema bien interesante, que dentro de estas estructuras y la parte, digamos, del secreto está quiénes son los verdaderos beneficiarios en la estructura bancaria, es decir, la utilización de los sistemas financieros, porque cuando se habla, por ejemplo, de exigir las responsabilidades, la gente pone principalmente la atención es a los directores, de los bancos, etcétera, pero siempre hay una estructura detrás. ¿Cómo queda esa responsabilidad del beneficiario definitivo, que no son compañías tras compañías? Volvemos, se combina el paraguas de una legislación bien laxa y una supervisión todavía más laxa, producto de la ley que lo regula. Y tú tienes que ver
en consideración plena de lo que conversamos, en cómo ese secreto bancario impide, y podemos decir lo que los comienzos de los años 30 en Suiza se estableció por ley el secreto bancario, es decir, la no colaboración o no entrega de datos y resultados a cualquier otra entidad, que eso ha evolucionado y hoy en día, salvo ciertos delitos, ellos se ven encubiertos o recubiertos por una protección jurídica de no entregar datos de un banco determinado, ni quienes son sus accionistas, ni directores, etcétera, que es también la combinación de la protección de ley del secreto bancario con la protección de datos, que lleva en consecuencia a que estos bancos sean generalmente sus accionistas con títulos nominales. No se sabe quiénes son, hay distintas variedades en el cual, pues bueno, hay artificio de que es el representante localizado, el ente, y viene una estructura y para mí, de alguna manera, una colaboración de ciertos sectores profesionales, llámese administradores, abogados o cualquier otra figura que tú la quieras, en el cual son de alguna forma el muro de contención sobre cualquier investigación que se proponga desde afuera, nunca desde adentro, porque te repito, el secreto bancario y la protección de datos. Mira, a mí me gusta tratar a veces los temas así como por capas, ¿no? Distintos layers. Este supuesto que hemos estado hablando es como si el banco, ubicado en esta jurisdicción, reúne a una gran cantidad de personas que quieren o lavar dinero o no pagar impuestos, pero ¿qué pasa cuando también recibes personas que tienen los depósitos de toda su vida allí y más bien simplemente esta institución o este grupo de personas haciendo uso de lo que debería ser un sistema, agarraron todo ese dinero? No habría responsabilidad tanto de los directores, los finales, y por el lack of jurisdiction, que el lack of supervision sería la falta de supervisión en otras jurisdicciones distintas. Por ejemplo, en el caso de Stanford, he visto y hemos tenido y hemos analizado las sentencias de este grupo de víctimas, esta coalición de víctimas que insisten, porque tienen que recuperar el dinero, más allá de la responsabilidad penal que le correspondió a este señor Allen Stanford, que por lo menos 110 años dicen que va a estar ahí. Por él, los hechos una cadena perfecta. Pero es interesante porque se han venido agravando poco a poco, lentamente, lo que después, si quieres lo tocamos, si es de tu interés, la parte de lo que ha sido la evolución de la concepción de los paraísos fiscales, cómo se ha ido recortando lo que era y se ha ido localizando la guarida de alguna forma. Pero en lo que me preguntas, no tengo esta razón. De hecho, hay 3 o 4 demandas colectivas en el caso de Stanford, nacida en jurisdicción norteamericana, en el cual le reclaman al Estado de Antigua y Barbuda responsabilidad plena y absoluta sobre lo que ocurrió con Stanford Bank de Curazao, de Antigua Barbuda. Allí quedó muy claro la carencia de supervisión, la aplicación de esa legislación laxa que es generada por un parlamento que al final de cuentas representa la voluntad de ese Estado y que permitió que un banco pudiese emitir una serie de papeles de instrumentos financieros certificados de depósito bajo la excusa simplista de que ellos podían proveer de un rédito, de una tasa de interés muy superior a la del mercado en ese momento, por cuanto ellos no pagaban impuestos. Y eso era lo que justificaba absolutamente todos los beneficios que ellos ofrecían al inversor. Bueno, date cuenta que mencionan ellos, y tú haces referencia ahorita de que como no hay el mismo tratamiento fiscal, ellos están en la posibilidad de dar mayor rendimiento. Pero ese rendimiento no era así. Es decir, muchos de esos balances eran simplemente falsificados, esas inversiones eran falsas, no existían. Justamente, es que cuando empieza a revisar la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, conocida SEC por su restricción iniciales en inglés, se dan cuenta que se ha venido alimentando un monstruo con el visto bueno de las autoridades, permitiendo que se emitieran unos certificados de depósito y que nunca podían haber pagado con unos balances ciertos lo que ellos estaban ofreciendo. Y estamos hablando de cantidades que percibió el banco
el Stanford Bank en Antigua y Barbuda, en que cercanos a los 7.000, 8.000 millones de dólares. No estamos hablando de 15 dólares, estamos hablando de 7.000, 8.000 millones de dólares. Sí, en efecto, alcanza los 7.200 millones. Pero es que hay otros elementos que son importantes más allá del esquema utilizado, y es cómo nos obliga a repensar instituciones jurídicas de responsabilidad, de la nulidad de los actos administrativos, los actos judiciales, los actos, digamos, de comercio hechos con anterioridad, los negocios jurídicos hechos. Por ejemplo, existe, y en el caso de Madoff, se hablaba sobre la acción pauliana de todas aquellas operaciones hechas que eran en principio legítimas, pero no, como la estructura completa en su totalidad fue utilizada como, en definitiva, fue un esquema Ponzi. Todos esos negocios jurídicos eran en perjuicio de los afectados. Claro, es que se repita, tú aplicas el esquema Ponzi, siempre el mismo, el nuevo depositante en que paga los intereses de anterior. Ese es el esquema Ponzi hasta que... Bueno, los intereses y el capital, porque hasta todo se lo quitaron. Bueno, eso es lo que al final se determina, pero funciona en sustitución de inversiones y réditos basado en que el que ingresa. Por eso el crecimiento, estamos hablando, más o menos manejaban 30.000 personas y con eso se fueron generando y recuperando fondos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el control de eso pasa por los países. Y acuérdate que el sistema o lo denominado paraíso o guarida, por la que lo llamado, eso viene de finales del siglo XIX, donde Inglaterra fue una de las que más colaboró y que empezó por Hong Kong, por aquellos lares, y se fue reproduciendo en las islas también del Caribe, en todo lo que es el contexto de esos 12, 13 países de cercano al mundo del Caribe, en el cual generó como respuesta, pero ya en época mucho más reciente, de lo que es hoy la Unión Económica, que ventilaba qué controles llevar a cabo sobre estas formas de comportamiento bancario. La intención o el beneficio de esos países de recibir inversión extranjera que luego se reproducía en ventajas comerciales a las metrópolis de las excolonias o colonias, eso le llevaba a ellos un beneficio. Sin embargo, se adelantó lo que llamó la constitución de las listas negras. Recuérdate de eso. Esas listas negras, algunos países la pasaron a otra creación que fueron las listas grises de países, y algunos de ellos logran salir de las listas grises. Época reciente, yo creo que cualquiera que nos pueda ver, recordar los Panama Papers o la Pandora Papers y Panamá, y todo venía porque se fractura la protección o el escudo, que era la protección de datos, y conglomerado de periodistas e investigadores saca a la luz pública como es la historia. Allí eso explota y se da un paso en avance, y la legislación panameña se ha visto obligada a modificar todo esto, teniendo registros especiales de quienes constituyen el beneficiario final. Son muy importantes porque ahí uno ve cómo se disuelve en banco, cómo se mueve en banco de aquí a allá y se pasa de un sitio para otro, como tú hablas del Stanford Bank, te recuerdas en la isla de Montserrat, cómo se movilizaron cuando la desproporción en economía interna y existencia de entidades bancarias obligó a la propia Montserrat a apretar un poco la novia, y muchos se salieron y se fueron, y pues Stanford Bank se fue a Antigua y Barbuda. Carlos, te había comentado de que me gusta analizar estas situaciones como por capas. Y cuando vemos estos casos, vemos que no solamente está la capa del sistema financiero, sino del sistema judicial, porque primero no debió haberse llegado a este caso. Y después, cuando llegan a los casos, vemos que hay temas de responsabilidad personal, sea patrimonial, sea penal, la recuperación, y ahí es donde entra otro actor, que es el juez, que es el Poder Judicial. ¿Cuáles serían los retos que tú ves desde el punto de vista del sistema judicial en estos casos? Fíjate, obviamente, Roberto, como abogado que somos, sabemos que el juez tiene unas restricciones que el amparo, digamos, las condiciones o las circunstancias que te da un ordenamiento jurídico determinado, en concreto leyes especiales, bancarias, y en concreto leyes especiales bancarias que se refieren a la figura del offshore. O sea, pues, el juez tiene que ser un
un hombre, un pensar jurídico y avanzada, un pensar jurídico progresista, si lo podemos llamar así, en los términos de interpretar en el mejor sentido de la búsqueda de la justicia, no solamente en el impacto interno, que es el menor, sino en el impacto de aquellos que han depositado bajo la creencia de la fiducia, de la supervisión exacta de la fiducia, y como tal tener en cuenta que estamos frente a figuras que de por sí están siendo modificadas y pueden ser muy condicionadas en un futuro en el caso del supuesto de que estas figuras sigan existiendo como tal cual son hoy en día. Mira, en el caso del Stanford Group que estamos hablando, porque vemos que el Banco International, o sea, el Stanford International Bank está en Antigua, pero forma parte de un grupo financiero. Entonces, por eso que en los Estados Unidos que se conoció como Stanford Financial Group. O sea, eso da la idea, como en efecto, esa es la intención de un grupo. ¿Qué pasa cuando es un grupo? Hay estructuras de varias compañías, etcétera, pero eso afecta lo que es la independencia e individualidad de las personas jurídicas que la conforman y las personas naturales, a su vez, hasta llegar a los últimos beneficiarios. Eso es lo que estamos viendo, que ese desarrollo, cuando vienen generalmente, es importante sido por acciones colectivas, que se empieza a magnificar el impacto de que una situación con un tratamiento muy específico, especial y de protección, al final de cuentas, las instituciones que supervisora, empieza la evolución de la interpretar jurídico, es decir, un momentico, no podemos taparnos la cara de que este banco, a pesar de todas estas circunstancias, no es parte de un conglomerado financiero mayor como era el grupo financiero Stanford, Financial Group, de Stanford, con domicilio en los Estados Unidos, donde fueron el desarrollo y colocación de una serie de figuras colaterales que tenía ese grupo, en el cual había hasta el corretaje de valores, etcétera, y que permitía la colocación de todos estos papeles que se generaban con el banco, los certificados de depósito con una tasa de interés excepcional muy superior a la banca norteamericana del momento, y como siempre, mire, no podemos opinar sobre eso, lo que es el concepto a partir de qué tasa se configura la avaricia o qué tasa la codicia toma juego, pero el hecho es que se dirigían para allá, pero tenía un sustento válido, es decir, la protección de mis ahorros, la fiducia de un banco, es decir, las obligaciones del manejo de administración de dinero de tercero, per se está dentro de ello, y por otra parte, la supervisión de un ente del Estado de la jurisdicción de que se trate. No podía ser todo violentado una vez y yo, como ahorrista, pues buscaba pues exclusivamente la defensa de mis ahorros. Claro, y lo mencionas porque si bien son 1, 10 o 10.000 personas afectadas, esto no solamente es el esquema para defraudar a las personas, a los depositantes, sino a todo el sistema financiero de determinada jurisdicción. Por eso la importancia de analizar esto no solamente desde el punto de vista de esa capa que es el depositante, sino el sistema. Ya, cuando tú le quitas las capas a la cebolla, tú al final te vas a encontrar con la sociedad, el sistema, la economía, el futuro y hasta las ilusiones de que una sociedad pueda tener en base a un ente que se llama un banco sometido, banco offshore, como tú quieras llamarlo, que tiene una benevolencia del Estado que a su vez también es engañada porque le presentaron papeles y falsos, se determinó al final que eran papeles falsos y que sustentaba todo el esquema de captación de recursos. Bueno, aquello se desploma, se ve la realidad financiera, el banco quiebra y quiebran por supuesto también toda la posibilidad de recuperar toda la inversión. Pero en este caso específico, porque estamos hablando del Stanford Financial Group o Stanford International Bank de Antigua. Pero las reflexiones que estamos haciendo aquí, por supuesto, aplican en abstracto a todo el sistema sin entrar a casos particulares. Por supuesto, cada caso particular habrá que ver la casuística, pero yo creo que también en este tema de las capas hay mucho que analizar sobre el concepto de compliance y overcompliance, el concepto de open banking, que es algo nuevo para que la gente pueda tener la transparencia de lo que está allí,
La tecnología y las llamadas fintech también tienen una labor bien importante para todo esto. Correcto, y la debida diligencia que hay que realizar realmente para unos validar los productos que están saliendo al mercado, donde tienes que ver el alcance de los riesgos, donde tienes que ver verdaderamente el spread que pueda tener el banco, es decir, esa diferencia de la tasa de interés que cobra sobre ingresos menos costes operativos, y que te da en definitiva la viabilidad de un banco, la viabilidad de los productos que ofrece y la viabilidad de las tasas de interés que te está ofreciendo. Eso todo tiene que ver. Y si lo sumamos, estamos en Venezuela, que la situación se presentaba con un régimen bancario determinado, perdón, régimen cambiario determinado, ahí nos estamos dando, podemos entender cómo muchos pensaron salvar sus ahorros de años mediante una figura que contaba con el permiso de la entidad supervisora bancaria venezolana y que ellos consideraban que si este banco iba aprobando mes a mes, semestralmente, anualmente sus cuentas, pues ellos tenían cierta seguridad en este tipo de cosas. Ahí cabía, por supuesto, el perfil y el marketing del banco que ofrecían los proyectos en Venezuela. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. La intención no es otra que la de atender a la defensa del sistema financiero, por supuesto también el fortalecimiento del sistema judicial, también llamar a políticas públicas para que todas estas operaciones, pero financieras, también bancarias, judiciales, etcétera, sean más transparentes, accesibles, efectivas y como este caso que vimos desde específico del Stanford International Bank, otros más trataremos nuevamente para visibilizarlos. Muchísimas gracias y nos vemos aquí en Hannibal Banking y estas prácticas de canibalismo bancario en el Caribe.